Bueno, dado que hasta ahora vimos un poco ante qué casos aplicar varias instrumentales y un poco el contexto histórico donde surgen estas variedades instrumentales, la idea es profundizar más en qué son las variedades instrumentales, qué supuestos se tienen que cumplir, cómo usarlos y diferentes tests que podemos utilizar para verificar su usabilidad. En este sentido, para comenzar, vamos a tomar un ejemplo tomado de Goodreads. eh, para introducir un poco este nuevo temario que queremos atravesar. Goodreads plantea la idea de, bueno, ¿qué pasa si quiero predecir el logaritmo del salario en función de la educación y la habilidad? Cualquiera se puede preguntar, bueno, che, pero ¿cómo vas a medir la habilidad? ¿Se puede medir la habilidad y o capacidad de una persona? En ese sentido, lo más común justamente es omitir la variable habilidad y como todas las variables que se omiten del modelo se incluyen en el error, se va a producir un problema. ¿Cuál es? Que la educación va a correlacionar con el error, dado que está incluida la habilidad, y educación y habilidad están correlacionadas. De esta manera, la covarianza entre una de las regresoras, que es su educación, y el error del modelo, va a ser distinto a cero, rompiendo uno de los supuestos fundamentales de la regresión lineal. Esto va a producir que justamente si aplicamos mínimos cuadrados ordinarios, vamos a obtener coeficientes inflados y con un error grande. Justamente en este sentido donde variedades instrumentales se presenta como una herramienta útil a aplicar. Eh, Ahora bien, entendimos entonces que tenemos que utilizar variedades instrumentales. ¿Qué supuestos claves se tienen que cumplir justamente para proponer una variable instrumental z y poder aplicarla? Bueno, esta variable z tiene que ser relevante. Esto quiere decir que tiene que explicar las variaciones de x. En otras palabras, tiene que estar correlacionada con esta variable endógena x. Además, z tiene que ser exógena, o sea que no tiene que estar correlacionada con el término del error. Esto se traduce justamente que la covarianza entre z y el error tiene que ser igual a cero. Ahora bien, ¿cómo yo puedo comprobar estos supuestos claves? Bueno, la relevancia justamente lo puedo comprobar realizando una regresión simple de x dado z. Si mi beta es significativo, entonces decimos que z es relevante para explicar x. La exogeneidad, por el otro lado, no se puede calcular ya que el error del modelo es inobservable. Entonces, este supuesto se asume dada la teoría y o armado de experimento. Dos hechos que nos parece importante resaltar en este momento es que si bien una variable puede ser relevante, hay que tratar de evitar utilizar instrumentos débiles y ya vamos a profundizar en el porqué. Y además, no se recomienda utilizar una variable proxy como variable instrumental. Por ejemplo, si queremos predecir el salario a partir de la educación y la habilidad, y como dijimos, la habilidad la omitimos y por ende se introduce en el error del modelo, uno puede decir, bueno, voy a utilizar como variable proxy de la habilidad el IQ de una persona. Lo que pasa en ese caso es que el IQ, al incluirlo en el modelo, va a correlacionar con la habilidad y por ende con el error, lo cual es justamente lo que queremos evitar. Llegado a este punto, y este slide me parece bastante clave, ¿cómo yo puedo hacer inferencia estadística con el estimador de variables instrumentales? Bueno, este slide está basado en el libro de Burris y un poco las fórmulas y conclusiones son sacadas de allí. Justamente Burrit nos dice que, bueno, el estimador de variables instrumentales tiene una distribución normal cuando n es grande. Y si el principio de homocedasticidad se cumple, la varianza del estimador tendrá esta forma, que justamente tenemos la varianza poblacional del error, n, la varianza poblacional de mi x, y la correlación entre x y z al cuadrado. Al igual que con mínimos cuadrados ordinarios, si n es grande, que lo tenemos en el denominador,
la varianza cae. Eh, a partir justamente de esta fórmula de varianza poblacional y dado justamente una muestra, podemos llegar a la fórmula del error estándar estimador del beta. Fórmula clave, ya que justamente nos permite calcular estadísticos T, intervalo de confianza y test de hipótesis. Todas herramientas estadísticas clave justamente para hacer inferencia estadística. Eh, Además, hay una solución que acá nos parece muy relevante, es que las varianzas justamente de los estimadores de varianzas instrumentales y mínimos cuadrados solo difieren que en las varianzas instrumentales aparece este R cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Y acá un poco retomamos la idea de variables débiles. Si X y Z tienen una correlación débil, o sea, mi variable instrumental eh, es un instrumento débil, R cuadrado será pequeño y la varianza justamente va a ser muy grande para el estimador de variables instrumentales. Y además, la varianza del estimador de variables instrumentales siempre es mayor a la varianza del estimador que mínimos cuadrados, excepto que justamente eh, X y Z correlacionen perfectamente. Esto nos dice dos cosas. Uno, siempre va a haber mayor varianza. Y esto significa otra cosa, que justamente para utilizar variables instrumentales tenemos que estar seguros de que hay una variable endógena, si no, no tiene sentido ni fundamento práctico, porque siempre vamos a obtener coeficientes con mayor varianza. En ese sentido, es como, bueno, se desprenden estos dos cuadrados, que un poco ya lo fuimos diciendo, que justamente en el caso que mi variable endógena y mi variable instrumental tengan baja correlación, voy a obtener coeficientes con errores estándar muy, muy grandes. Eh, Además, si hay una correlación entre mi variable instrumental y el error del modelo, la consistencia del estimador de la variable instrumental puede ser muy grande. Acá Gurrich, de hecho, pone como ejemplo un modelo que se planteó donde se trataba de predecir o de explicar el peso al nacer a partir de el consumo de cigarrillos. Y dice, bueno, uno podría pensar que se puede instrumentalizar el consumo de cigarrillos que está medido en packs de cigarrillos eh, a partir del precio de los cigarrillos. Al hacer ese experimento se dieron cuenta que se obtenían coeficientes muy grandes y positivos, lo cual no tenía sentido, como si a mayor precio de mayor fumás, mayor peso, y, y con errores estándar muy grandes. Justamente esto era explicado porque la correlación entre el fumar y el precio del cigarrillo eh, no era tal, era cercana a cero. Que bueno, es un poco un caso extremo de tener un instrumento débil. Y el segundo recuadro importante es que el objetivo de las redes instrumentales no es tener un mejor R cuadrado, sino que es tener estimadores consistentes. Y que justamente, de hecho, hasta se puede obtener R cuadrados negativos. Entonces no tiene sentido comparar R cuadrados entre una regresión por mínimos cuadrados ordinarios que con variables instrumentales. Yo a este punto es una pregunta más que válida decir, bueno, ok, ya sé que tengo que utilizar variables instrumentales. Se cumplen los supuestos. Tengo mi variable instrumental candidata. ¿Cómo la aplico? Bueno, es acá donde el método de mínimos cuadrados en dos etapas reemplaza el método de mínimos cuadrados ordinarios. Partimos de un caso base, que es una regresión lineal justamente, donde queremos explicar una Y a partir de eh, una variable endógena y una variable exógena. Y además, bueno, tenemos el intercepto y el error. Ahora bien, ¿qué hago yo con esta variable endógena? Bueno, en la primera etapa, yo lo que voy a hacer esta variable endógena es explicarla a partir de la variable exógena del modelo y mis variables instrumentales candidatas. Y una vez que yo tengo planteado este modelo, además del error de este nuevo modelo, digamos, aplico ahora sí mínimos cuadrados ordinarios para estimar los coeficientes de este nuevo modelo. Dos cosas que resaltamos acá, que bueno, por restricción de exclusión, dada que la variable es exógena no correlaciona con el error, la combinación de ellas tampoco la hará.
Y de hecho yo voy a tratar de escribir mi variable endógena a partir de la combinación que tenga la mayor correlación con respecto a ella. Lo cual quiere decir que incluir mayor variables exógenas no perjudica en ese sentido al modelo. Y además otro hecho bastante claro es que necesito que alguno de estos coeficientes de mis variables instrumentales nuevas sea distinto a cero, o sea, que sea estadísticamente significativo para explicar mi variable endógena. Ahora bien, una vez que yo entonces hice esto, paso a la segunda etapa. Tenemos entonces nuestra variable explicar, el intercepto, la variable exógena y el error del modelo. Pero bueno, podrán notar justamente dos diferencias con respecto a la ecuación original, con la cual empezamos este ejemplo. Por un lado tenemos, en vez de la variable endógena, tenemos eh, la estimación de la variable endógena como variable explicativa y el error justamente producto de la estimación de esta variable endógena en la primera etapa. Esto entonces el beneficio de esta nueva conformación es que ya la variable endógena no está correlacionada con el error del modelo y por ende, ahora sí, aplicando mínimos cuadrados ordinarios, puedo obtener una estimación consistente de los coeficientes. Aquí, bueno, los siguientes tres slides dejamos una demostración más detallada, si quiere, paso a paso, de cómo es este método de mínimo cuadrado en dos etapas. em, por si, por si, porque si quieren ir y quieren consultar, en este caso la pasaremos, dado que entendemos que la base más relevante ya fue planteada. Ahora bien, entonces tenemos eh, mil- las variables instrumentales, ya realizamos, ahí aplicamos el método en dos etapas, y uno se puede preguntar, ok, pero ¿cómo entonces yo chequeo estas condiciones? Bueno, un poco ya fuimos adelantando, pero bueno, la condición de relevancia se puede verificar justamente con el test F de significancia conjunta. Esto quiere decir que hago una regresión de mi variable endógena a partir de las exógenas eh, eh, y chequeo la regla de oro de si el estadístico F es mayor a 10. Si se cumple esto, puedo rechazar la hipótesis nula de que estamos ante instrumentos débiles. Por otro lado, la endogeneidad eh, es clave justamente chequearla, porque como dijimos antes, no tendría sentido o es mejor evitar utilizar el mínimo cuadrado en dos etapas si puedo utilizar un mínimo cuadrado ordinario, en tanto siempre voy a tener errores estándar más grandes. ¿Cómo lo chequeo? Bueno, tenemos el test de Hausmann que justamente nos dice que si los coeficientes eh, son estadísticamente significativos distintos entre ambos métodos, quiere decir que haya presencia de endogeneidad, pero que si no dan coeficientes bastante parecidos, no tiene sentido utilizar unos por sobre el otro. Además, tenemos el test de Darwin-Hausmann, que de vuelta es la misma idea también, pero, lo trabaja de otra manera, digamos. Por último, la sobreidentificación, que esto, no, que esto ocurre cuando justamente tengo más variables instrumentales que variables endógenas. Entonces, cabe preguntarse, che, bueno, ¿las variables instrumentales incluidas son exógenas? Y acá aparece el test de Sagan. Llegados a este punto, creemos útil pasar a una siguiente etapa en el cual justamente vamos a ver aplicaciones prácticas de todo lo que fuimos viendo. En un primer lugar, vamos a realizar una simulación a partir de variables controladas y justamente tener manejo de este error del modelo que es inobservable, que, que si no es a través de una simulación es muy difícil, digamos, probar muchas de estas cosas que fuimos viendo, para luego sí ver un caso práctico de aplicación con datos reales con la EPH.